Bien, buenas tardes. Bueno, ya me conocéis, soy Rosa Bueno y vamos a ver la sesión dentro de este grupo del Centro de Estudios Financieros, una sesión dedicada al tema 22. Bien, estas sesiones están planeadas y nuestra intención es que estéis conectados para que de alguna forma podáis plantear preguntas por el chat o bien orientar la clase hacia aquellas cuestiones que puedan resultaros de más dificultad. Por eso, a los que estéis conectados, que veo que es Elisa, no sé si hay alguien más, porque veo otras personas, pero ahora mismo la única que tengo localizada es Elisa. Si tienes alguna duda sobre este tema, alguna cuestión en concreto, nos vamos a centrar en los rendimientos de capital inmobiliario, pero insisto que cualquier cuestión que tengas o si tienes alguna duda que quieras plantear y que te conteste así de viva voz, pues aprovecha el chat, que es lo bueno de cuando se es poco, que se puede utilizar de una forma más individualizada este sistema. Bien, por otra parte, pues sabemos que han salido las notas. Siento muchísimo a los que no habéis podido pasar el segundo, porque sé que en este grupo hay muchas personas que han pasado el primero y se han quedado en el segundo. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con la planificación. Yo os insisto en que estudiéis bien el tema de IRPF en esta quincena, igual que el de renta, el anterior. O sea, aprovechar porque son temas muy largos y luego siempre estáis pillados con estos temas y no vamos a volver a darles esa especial atención porque sería inviable por una cuestión de calendario. Entonces, por favor, estudiar bien esta materia porque por su extensión luego nunca se llega. No es por otro motivo, no es que sea más importante renta o sanciones que el resto de temas, pero sí es cierto que son temas muy extensos o muy desproporcionados respecto del resto. Aprovechar bien estos días, plantear por el foro. Si queréis algún ejemplo de alguna materia concreta, os lo puse para la clase, pero bueno, aunque sea por el foro, aprovechar y hacerlo. Insisto, porque los que no habéis aprobado este año tenéis que aprobar en la siguiente convocatoria, porque parece que va a haber plazas o más previsiones. Es cierto que con fechas todavía no podemos jugar ni decir algo que pueda ser fiable, pero sí es bastante fiable que va a haber plazas y que va a haber una oferta de empleo público buena. Entonces, aprovechar y no podéis dejar materias sin estudiar en una convocatoria como esta y que por haber dejado de mirar esos temas que siempre cuestan más o que son más extensos, luego, digamos, estropear el examen. Por ese motivo, insistimos en que en estos meses estudiara un poco también para equipararlo con lo que estamos haciendo en presencia. Estamos ahora viendo esos temas más extensos para posteriormente pues ya empezar a ir con rapidez en todos los temas. Bien, sin enrollarme más, insistiendo en que ahí tienes el chat para lo que queráis y más luego el foro, pero ahora mismo el chat. También veo que está Laura, perdonad porque os voy viendo, me tengo que acercar para poder ver quién está conectado, lo mismo. Cualquier cuestión ahora mismo por el chat o si no luego por el foro. Bien, respecto del IRPF sabemos que es muy difícil centrarlo porque es un tema muy extenso y al menos nos basamos en la convocatoria. Y si hay algo en lo que nos habla la convocatoria es que tenemos que saber calificar las distintas fuentes de renta. Sabemos por el hecho imponible del artículo 6 de la ley del IRPF. El artículo 1 habla del objeto del IRPF, que es la obtención de renta. El artículo 2 habla de esa naturaleza y ya el artículo 6 señala que en el hecho imponible está la renta compuesta por rendimientos, actividades económicas, trabajo, capital mobiliario, capital inmobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales, así también como las imputaciones de renta. Tenéis que tener claros esos bloques del artículo 6 que luego se desarrollan a partir del artículo 17 cuando comienzan por los rendimientos de trabajo. Es cierto que no os hablan en vuestro temario, en vuestra convocatoria de integración y compensación de rentas, pero aún así viene bien que sepáis las rentas del artículo 6 que luego se desarrollan, saber si al menos van a la base general o a la base del ahorro, porque los escalas y los tipos de gravamen son distintos. Los rendimientos de trabajo y los rendimientos de capital inmobiliario que vemos ahora van, también los de actividades económicas y imputaciones de rentas y algunas ganancias patrimoniales van a la base general, mientras capital mobiliario, casi todos, y las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones van a la base del ahorro. Eso está a partir del artículo 45 de la ley del IRPF. No tenéis que conocer más allá de la clasificación, porque os puede ayudar a entender un poco el mecanismo de estos rendimientos. Sin ánimo de entrar en estos artículos de integración y compensación, si vamos al artículo 48 de la ley del IRPF, nos dice que nos da dos apartados para integrar y compensar las rentas. Integrar es cómo lo sumamos todo para llegar a la base imponible.
En el bloque B están las ganancias y pérdidas patrimoniales que no se derivan de transmisiones y me preocupan en el bloque A porque aquí tenemos nada menos que rendimientos de trabajo, rendimientos de actividades económicas, rendimientos de capital inmobiliario, como los alquileres, imputaciones de renta también. ¿Y por qué me preocupa? Porque aquí la base imponible general va a estar compuesta por estos dos bloques, rendimientos y ganancias. Pero a la base imponible general de este bloque A va a ir el resultado de estos rendimientos, resultado que puede ser positivo o negativo. Y esto es muy importante porque si hay unos rendimientos que pueden dar resultados negativos son especialmente en las actividades económicas, por ejemplo, si hubiera pérdidas, pero sobre todo el de capital inmobiliario. Por lo tanto, en el rendimiento del capital inmobiliario veremos que el resultado puede ser negativo. Y es muy importante porque ese resultado negativo va a ir a la base imponible o dicho de otra forma, va a descontar los resultados positivos, más que va a ir directamente a la base imponible. No ocurre así con las ganancias y pérdidas patrimoniales, que tiene que ser resultado positivo y el negativo se puede compensar con determinadas limitaciones. Esto no tenemos que entrar en esta materia, pero sí quiero que veáis la relevancia de que el resultado a veces sea negativo o sea positivo en los rendimientos de capital inmobiliario y sobre todo quiero que sepáis que va a la base imponible general. Esa parte sí me importa, más no porque no se entra en el temario y es tontería, no está en vuestra convocatoria. Bien, los rendimientos de capital inmobiliario, sabéis que en el IRPF se clasifican, empieza por trabajo, luego capital y dentro del capital diferencia entre mobiliario e inmobiliario. El artículo 21 empieza con los rendimientos de capital y en el 22 con los rendimientos de capital inmobiliario. Y la característica de estos rendimientos es que se derivan pues de los bienes de los que es titular una persona. Para obtener rendimientos de capital es necesario ser titular de determinados bienes, en este caso inmuebles, y que los rendimientos procedan de esos bienes inmuebles. Por lo tanto, son los que proceden de la titularidad de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, y también de derechos reales que recaigan sobre los mismos. Siempre pensamos en el bien inmueble, en la casa, en el local, pero también se pueden incluir derechos reales, usufructo por ahí, que puedan recaer sobre estos bienes. Bien, respecto del rendimiento de capital inmobiliario, el principal, siempre todos pensamos en el arrendamiento. La verdad es que será el más común, al menos. Arrendamiento, bien sea de una vivienda o bien sea de un local de negocio, yo creo que es el primero que nos viene a la cabeza. Hay que tener cuidado relacionarlo con el artículo 27, porque los arrendamientos de bienes inmuebles urbanos pueden ser rendimientos de capital inmobiliario en el IRPF o pueden ser rendimientos de actividades económicas. Son rendimientos de actividades económicas, según nos dice el 27.2, si hay una persona contratada y dedicada a tiempo completo a esa actividad. O sea, si la persona física tiene contratada a una persona con contrato laboral a tiempo completo dedicado a la gestión de los arrendamientos. Si no es así, si no tiene contratada a esa persona o la tiene contratada, pero las funciones no es la gestión del arrendamiento, sino son funciones de mantenimiento, de limpieza, de portería, por ejemplo, sería rendimiento de capital inmobiliario. Es importante esta diferenciación porque los gastos deducibles en uno y en otro caso no son iguales y por otras posibles connotaciones que puede tener cuando se traslada esta normativa o hace una remisión a normativa del impuesto sobre sociedades a la normativa de renta. Bien, aquí pues siempre vamos a pensar en los rendimientos como rendimientos de capital inmobiliario, al menos en esta sesión. Seguir el orden de la ley, artículo 21 de la ley del IRPF, rendimientos de capital. Artículo 22, rendimientos de capital inmobiliario. Y empieza señalando cuál es el rendimiento íntegro. Y luego ya llegamos al neto, quitando gastos y reducciones. El rendimiento íntegro son todas las contraprestaciones, utilidades, cualquiera que sea su utilidad, su naturaleza, es ese concepto que siempre da la ley cuando habla de rendimientos íntegros. Como hemos dicho, que deben proceder de bienes inmuebles, rústicos y urbanos, o bien de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles. Esos bienes tienen que ser titularidad de este contribuyente. Por ejemplo, los subarrendamientos, recordar, perdonad que es que estoy un poco acatarrada, estoy un poco afónica, perdonad si me paro. Los subarrendamientos no serían rendimientos de capital inmobiliario, serían rendimientos de capital mobiliario, sería un tipo de derecho. No recaería el rendimiento sobre la propiedad, sino sobre el derecho que
que se deriva del subarrendamiento. Por lo tanto, estamos hablando de arrendamientos, no de subarrendamientos, que serían rendimientos de capital mobiliario. Son importantes estas diferenciaciones en la calificación para calcular el IRPF, la base imponible, perdón, pero no son relevantes, disculpadme de verdad, pero no son relevantes para las retenciones de los arrendamientos. Relacionado con la parte de retenciones, tema 8, los rendimientos sujetos a retención son, entre otros, cuando hablamos de ese listado, habla de rendimientos de trabajo, actividades económicas, y no dice rendimientos de capital inmobiliario, cuando la normativa habla de las rentas sujetas a retención. Habla directamente de los arrendamientos o subarrendamientos de bienes inmuebles urbanos, porque para retener nos da igual que sea actividad económica, que sea rendimiento de capital inmobiliario, que sea arrendamiento, que sea subarrendamiento, que sea el rendimiento de capital mobiliario. Para retener, para la retención de una renta derivada de un arrendamiento de un bien inmueble urbano, nos da igual la calificación. Se va a retener siempre que el que paga esté obligado a retener, que sea una persona jurídica o una persona física que realiza actividades económicas. En retenciones nos da igual la calificación. Es lógico porque retiene un tercero y a lo mejor el tercero no tiene por qué conocer para la persona, para ese propietario, para esa persona que le firma el alquiler, no tiene por qué conocer si está subarrendado o no, si esa persona tiene contratada a otra con contrato a tiempo completo, gestionado a la actividad, no lo tiene por qué conocer. Entonces, en las retenciones se simplifica, se busca esa facilidad. En las retenciones llevará una retención del 19%, con independencia de la calificación. Pero para calcular el IRPF, la base imponible, cuando llega ahora las fechas de presentar el IRPF, sí es importante la calificación. Bien, rendimientos íntegros, artículo 22. Rendimientos íntegros, cualquier contraprestación. Lo normal es que sea pues el pago de la renta. Pero bueno, a lo mejor puede haber alguna indemnización, alguno de estos pagos irregulares, que también sería rendimiento íntegro. Es importante que en el caso de que se arriende un local de negocio, los locales de negocio sabéis que están sujetos a IVA. Bien, el IVA no se incluye dentro del rendimiento íntegro. Tenerlo en cuenta. En viviendas da igual porque hay una exención, pero en locales de negocios no. Perdonadme que beba agua. Os pido mil disculpas, pero es que estoy un poco afónica, perdonadme, estoy acatarrada. Seguimos. Rendimiento íntegro, artículo 22. 23. Hay que llegar al rendimiento neto y el 23 nos regula los gastos deducibles y las reducciones. Bien, los gastos deducibles quizás sea el fuerte de esta materia, qué deducimos y qué no. Gastos deducibles, en la letra A señala todos los necesarios para la obtención de ingresos. Bien, dentro de los necesarios para la obtención de ingresos se relacionan algunos de ellos. En el primer bloque, y que hay que diferenciar este bloque, se incluyen los intereses. Si el inmueble que tenemos arrendado hay una hipoteca, hay un préstamo y se generan intereses, esos intereses se pueden deducir, porque obviamente es algo que necesitas para tener ese inmueble. Un segundo. Esos intereses se deducen. Y también dentro de este primer bloque están los gastos de reparación, conservación y reparación. Este bloque, ¿por qué hay que tenerle aparte? Porque la suma de estos gastos no puede ser superior al rendimiento íntegro. Hemos dicho que el rendimiento de capital inmobiliario puede ser negativo. Bueno, sí, puede ser negativo, pero no vamos a meter todos los gastos para que sea negativo. Si tenemos un rendimiento íntegro, por ejemplo, de 10.000 euros al año y tenemos intereses, hemos pagado 12.000 euros de intereses, nos sale menos 2.000, ¿no? Bien, pues al rendimiento neto no va a llegar este menos 2.000. Esto lo dejamos a cero, porque estos gastos no pueden superar el rendimiento íntegro, se queda a cero. Y luego a partir de aquí seguimos minorando gastos y nos puede resultar negativo. A pocos gastos que haya va a resultar negativo.
pero estos menos 2.000 no se van a integrar en ese rendimiento neto. Aquí lo dejamos a cero. Esos menos 2.000 euros se podrán compensar en los 4 años siguientes y de la misma forma y con los mismos límites y para el mismo inmueble, porque aquí calcular siempre los rendimientos inmueble por inmueble y luego ya se compensan entre sí. Por lo tanto, ese bloque siempre hay que hacerlo de forma diferente o aparte. Bien, es muy difícil, y además os lo han preguntado en el examen. A mí me ha resultado curioso que todo el mundo ha dicho que el examen es fácil y a mí ha habido una pregunta que me ha resultado muy difícil, muy compleja. De hecho, a día de hoy tengo dudas de cómo resolverla. Y es lo que incluimos en los gastos de reparación y de conservación. Es complejo porque la ley nos habla simplemente, dice gastos de reparación y conservación del inmueble. El reglamento nos dice un poco más, o sea, nos ayuda. Y el reglamento dice que son gastos de reparación y conservación aquellos que tienen como finalidad mantener el uso normal de bienes materiales, como pintado, revoco o arreglo de instalaciones, sustitución de elementos, como las instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros. No son deducibles ampliación o mejora. Bien, por lo tanto, todo lo que sea la sustitución de un elemento va a ser gasto de conservación o reparación y es gasto deducible. Las mejoras, o sea, si se instala una calefacción o un aire acondicionado en un inmueble que no lo tenía, eso no es conservación, eso es una mejora. ¿La mejora se puede deducir? Sí, pero no en este bloque. La mejora se puede deducir vía amortización, porque veremos que hay otro gasto deducible en otro bloque, que es la amortización. Amortización tanto del propio inmueble como de los muebles que haya dentro del mismo. Y dentro de la amortización, cualquier mejora que se haga se puede realizar. En el enunciado de vuestro examen parecía que calcularéis la amortización, nos daban los datos para calcular la amortización de los bienes muebles. Sin embargo, decía que se sustituía una caldera. Si se sustituye, es gasto deducible de este bloque. Si se instala algo nuevo, se puede deducir vía amortización. Por eso a mí esa cuestión me parece difícil, porque no es fácil. Hay muchas consultas ante la Dirección General de Tributos sobre esta materia porque genera muchas dudas y la Dirección General de Tributos no siempre es lo clara que queremos, pero en concreto estaba el de cambio de una caldera y el de cambio de instalaciones y lo incluía como en este bloque. Aunque ya os digo, yo por el enunciado parecía que querían que calculaseis otra cosa. Entonces, a mí esa parte me pareció difícil. A ver, a nivel teórico no, le plantas artículo 23 y ya está. Pero es verdad que a nivel práctico, que vas rápido en el examen y tienes que tomar decisiones, no era fácil ese apartado. En todo caso, aún no siendo fácil, pues se puede defender con la teoría, eso tenerlo siempre claro y bueno, y con el resto de cálculos que había que realizar. Bien, seguimos con los gastos deducibles. También serían deducibles dentro de esos gastos necesarios para la obtención de ingresos. A una cosa, también dentro de la reparación y mejora, reparación y conservación, hay que tener en cuenta que tiene que ser proporcionado a los ingresos que se van a obtener, porque estamos dentro de este bloque A del artículo 23.1, que nos dice gastos necesarios para la obtención de rendimientos. No puede ser un gasto desproporcionado, o sea, porque se quiere evitar que una persona pues reforme un piso a todo lujo, le ponga, por poner ejemplos, el jacuzzi, cualquier tipo de instalación, la piscina, lo que sea, y luego resulta que lo alquilas solo un mes para hacer un poco la ficción de que esos gastos son para un alquiler y realmente no, son para beneficio del obligado tributario. Tiene que ser proporcionado con los ingresos que pretendas obtener, si no, también aquí es una cuestión de prueba, obviamente, pero si no, no serían deducibles. También son deducibles dentro de este bloque A los tributos. Bueno, pongo tributos de una forma general, pero son tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales. Destaca el IBI, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. También tenemos los saldos de dudoso cobro. Si una persona tiene alquilada una vivienda y el inquilino no le paga, pues parece que dentro del rendimiento hay que incluir, ¿no?, ese importe, aunque no te lo hayan pagado, se ha devengado. Sin embargo, si no te lo está pagando, pues parece un poco injusto que tengas que tributar por eso. Entonces, se puede deducir como gasto deducible, esos gastos se puede deducir por dudoso cobro. Y dudoso cobro se entiende cuando el deudor está en concurso
o también, aunque no esté en concurso, si has ejercitado acciones para el cobro y han pasado ya, digamos, más de 6 meses. No tiene que ser, no me paga una mensualidad y ya directamente me deduzco ese importe. No, el reglamento, que es el que desarrolla esta materia, exige que entre el momento de la primera gestión de cobro, la primera gestión, pues a lo mejor vas a una notaría, si quieres que conste ante notario, o de alguna forma haces un llamamiento a esa persona, que haya constancia, por supuesto, para que cobre. Entre la primera gestión de cobro y el del fin del periodo impositivo han debido transcurrir más de 6 meses y no haya ningún tipo de renovación del crédito. Por lo tanto, realizamos la primera gestión del cobro, por ejemplo, si se realiza en marzo, la primera gestión del cobro, obviamente van a pasar más de 6 meses hasta el fin del periodo impositivo, que es el 31 de diciembre. Entonces, no lo podríamos deducir. Un segundo, que he visto una duda, ahora mismo te contesto. Por lo tanto, lo podríamos deducir. Si un deudor no está en concurso o bien le hemos requerido, han pasado más de 6 meses, ha llegado el periodo impositivo y no cobramos, pues, por ejemplo, si nos debe 4.000 euros, pues lo podemos deducir. Estarán aquí integrados, estarán como rendimientos íntegros, estarán los 4.000 y otros importes que nos haya podido pagar y lo podemos deducir. Ahora bien, si luego nos paga, hay que integrarlo cuando nos pague como rendimiento íntegro. Me preguntas, Elena, si cuando se paga se regulariza ese periodo. Sí. Bien, aquí lo que nos dice el reglamento, un segundo, creo que está regulado reglamentariamente esa cuestión, artículo 13 del reglamento, nos dice que si un saldo de dudoso cobro posteriormente a esta deducción pues se cobra, se computará como ingreso en el ejercicio en el que se produzca el cobro. Por lo tanto, estamos en el año 2016. Ahora vamos a declarar la renta y tenemos un saldo de dudoso cobro por 4.000 euros. Se dan todos los requisitos, a 31 de diciembre se dan todos los requisitos y nos lo deducimos. Como si no hubiéramos cobrado, bueno, pues que no lo hemos cobrado, como si no se hubiera devengado esos 4.000 euros. Llega 2017 o 2018 y nos paga ese dinero. Bueno, pues al declarar la renta de 2017, dentro de los rendimientos íntegros incluimos esos 4.000 euros. Nos dice que se computa como ingreso, no como menos gastos, sino como ingreso en el año 2017. Por lo tanto, en el periodo en el que se cobra. Si no lo hemos llegado a deducir, si no lo hemos llegado a deducir, no, pero si lo hemos llegado a deducir, pues en el periodo en que se cobra, digamos que se revierte esa deducción adicionándolo como un ingreso más. Los saldos de dudoso cobro pues siempre son cuestionables en todos los impuestos, no solo en la parte de capital inmobiliario, por eso, porque realmente se devenga, pero no lo has llegado a cobrar. También dentro de los gastos deducibles del artículo 23, tenemos las cantidades devengadas como consecuencias de servicios personales. Esto el reglamento lo desarrolla un poco más y habla de servicios como administración, vigilancia, portería o similares. Muchas veces todo eso se paga dentro del recibo de la comunidad. Entonces, esos pagos también también se podrían deducir porque se entiende que son necesarios para poderlo alquilar, para que se mantenga el inmueble. Y eso estaría dentro de esos gastos necesarios para la obtención de ingresos. Los de servicios personales pongo de forma resumida comunidad. Bien, ¿qué más gastos son deducibles? En otro bloque, letra B, se regula la amortización. La amortización del bien, físicamente, ese bien inmueble, es la depreciación efectiva. Y se entiende que la depreciación como máximo va a ser de un 3% del mayor bien o del valor catastral o bien del coste de adquisición, uno de los dos, el mayor de valor catastral o coste de adquisición. Y obviamente solo incluimos el valor de construcción, digamos que el suelo no se deprecia, lo que se deteriora es la construcción. Os lo tienen que decir, si no os lo dicen pues tenéis que señalarlo. Si en el coste de adquisición no está diferenciado el valor del suelo, podemos ver el porcentaje que sale en el valor catastral, en los recibos del IBI, por ejemplo, para computarlo aquí.
Y también dentro de la amortización está el mobiliario que se ceda, que se alquile conjuntamente con ese bien inmueble. Ahí habría que ir a las tablas de amortización para ver a qué porcentaje se entiende que se deprecia. Normalmente es un 10%, normalmente el mobiliario es un 10%, pero también se podría deducir. Y bien, estos serían los dos bloques, gastos necesarios para la obtención de ingresos y la amortización. Si una persona tiene una vivienda, pero tiene un préstamo, una hipoteca sobre esa vivienda, dentro de los recibos del préstamo va a haber una parte que es para pagar la vivienda y otra que son intereses. Aquí solo los intereses. Esta amortización no es la amortización del préstamo, es la amortización de la depreciación de la vivienda, del bien físico, que se establece en ese 3% sobre el valor de la construcción, 3% que se aplica al mayor de valor catastral o bien el valor del coste de adquisición. Bien, hasta aquí va todo claro. Cualquier duda, Elisa o Laura, lo preguntáis. Luego ponemos algunos ejemplos. Las reducciones. En los rendimientos de capital inmobiliario, las reducciones se aplican en el orden que establece. O sea, veremos que no es exactamente igual a los rendimientos de trabajo. El orden es este. Tenemos un rendimiento íntegro, hemos quitado gastos deducibles y llegamos a ese rendimiento neto. Y hay dos reducciones que se pueden aplicar. La del 60% de ese rendimiento neto positivo, solo si es positivo, si no, no se puede aplicar, muy importante. Si tenemos más gastos que rendimientos, será negativo o cero. En ese caso, no aplicamos esta reducción. No te compensa aplicar la reducción sobre algo negativo, porque, bueno, cuando tienes, digamos, un rendimiento negativo, a lo mejor ahí tienes algún otro rendimiento positivo a lo que compensarlo, no te interesa que se vaya minorando ese importe negativo. Entonces, tiene lógica. Rendimientos positivos y, muy importante, declarados. Esta reducción se aplica solo si lo que alquilamos es una vivienda, no vale para locales de negocio, o para inmuebles que no estén destinados a vivienda, por ejemplo, que esté destinado a un despacho o a otra situación. Obviamente, aquí el que tributa es persona física, que es la que tiene el inmueble. El inmueble se lo puede alquilar a otra o otras personas físicas o a una sociedad anónima. Normalmente, cuando está destinado a vivienda, pensamos que es que se lo alquila a otras personas físicas, pero puede ocurrir, y esto lo han admitido los tribunales, que se alquile a una sociedad anónima si esta sociedad anónima a su vez se dedica al alquiler a personas físicas que lo destinan como vivienda. Es decir, no equiparéis vivienda a persona física, que el inquilino tenga que ser, o sea, el inquilino final sí tiene que ser persona física, pero la persona con la que formalizamos el arrendamiento no tiene por qué serlo y aún así puede estar destinado a vivienda. Esto además, insisto, lo han admitido los tribunales. Y ha habido una última resolución muy importante del TEAC que confirma algo que ya lo dice la ley, pero bueno, a veces parece que lo tienen que confirmar los tribunales. Y ese es este concepto de aquí. El 60% sobre los rendimientos, sobre el rendimiento neto declarado. Eso es muy importante. Parece que no, pero sí lo es. Por ejemplo, ahora llegamos, vence el 30 de junio, vence IRPF del año 2016. Y pongamos que un obligado tributario declara su IRPF y tiene una vivienda en alquiler y no incluye los rendimientos de alquiler. No lo sé, un segundo que tengo una duda. Elisa me pregunta. Un subarrendamiento sí sería rendimiento de capital mobiliario. Sin embargo, aún así los tribunales, yo no sabría decir si es subarrendamiento o no, depende de qué contrato tengan. A lo mejor hay algún tipo de cesión y pudiera ir todavía como inmobiliario. Así, en principio, según como lo he contado, desde luego que sería subarrendamiento. Pero sí es cierto que lo han incluido los tribunales, han permitido esta reducción. No obstante, miraré en la resolución del TEAC cómo lo califica, si lo califica como mobiliario o como inmobiliario para la aplicación de esta reducción. Lo miro en el TEAC, también, no sé si ha sido TEAC o consulta este caso de tributos,
pero sí que se le ha dado cierta publicidad, entonces lo dejo pendiente, Elisa, y te lo pongo por el foro, en concreto siguiendo esa resolución, porque según como lo he dicho, desde luego que como indicas parece un subarrendamiento. Así que eso lo dejo pendiente para el foro. Bien, esto sí que ha sido vía resolución, no Dirección General de Tributos, pero no hacía falta resolución. Aquí la resolución del TEAC en los rendimientos netos declarados dice lo que dice la ley. Si una persona no declara unos rendimientos de capital mobiliario, pongamos que el rendimiento neto es de 10.000 euros, tiene rendimientos íntegros menos los gastos deducibles, sale un rendimiento neto de 10.000 euros y no lo declara. Pongamos que tiene 20.000 euros de rendimiento íntegro, 10.000 de gastos deducibles, rendimiento neto 10.000 y no lo declara. La Administración inicia un procedimiento de inspección y advierte ese arrendamiento, por lo tanto va a liquidar. Cuando en la liquidación haga el cálculo de ese arrendamiento, va a hacer 20.000 de rendimientos íntegros menos 10.000 de gastos deducibles mientras los justifique, rendimiento neto 10.000. Y aquí se queda. Todo esto va a la base imponible. No se aplica la reducción del 60%. La reducción del 60% solo se aplica sobre los rendimientos netos declarados. Por lo tanto, si el obligado tributario no ha declarado en su IRPF porque no presenta la declaración o porque la presenta pero no declara los rendimientos de capital mobiliario, no se puede aplicar luego en la liquidación que le realice la Administración en una comprobación esa reducción. Digamos que pierde el derecho. Un segundo. Pierde el derecho a esa reducción. Porque rendimientos positivos declarados son que él haya declarado ese rendimiento y se puede regularizar el día de liquidación. Pero si lo ha declarado y simplemente regularizamos que le quitamos algún gasto o alguna cuestión así, bien. Pero si directamente no ha declarado nada, no hay derecho a la reducción de un 60%, que serían 6.000 euros de reducción, la perdería. Por lo tanto, este obligado tributario habrá dejado de ingresar la cantidad derivada de estos 10.000 euros. Se permite, no obstante, se le admite, no obstante, la reducción del 60% si declara fuera de plazo, porque el artículo 23 solo habla de declarados, no dice que tenga que ser en plazo o fuera de plazo. Si el obligado tributario presenta una complementaria o bien una solicitud de rectificación fuera de plazo, pero sin requerimiento previo, sigue manteniéndose el derecho a la reducción. Si antes de que haya requerimiento presenta la declaración o la solicitud de rectificación, porque si la presenta después, también lo ha dicho el Tribunal, el Tribunal Económico Administrativo Central, en unificación de criterio además, si es obviamente después de iniciado un procedimiento, después de un requerimiento previo, no va a tener derecho a la reducción. Entonces es algo que lo decía la ley, pero ha habido recursos, resoluciones contradictorias y al final, pues en unificación de criterio se ha aclarado que solo vale para rendimientos declarados en plazo o fuera de plazo, pero siempre antes de requerimiento previo. Por lo tanto, importante esa cuestión porque se le ha dado bastante publicidad a dicha resolución. Sobre todo, bueno, todo lo que es en unificación de criterio, pues se le suele dar la publicidad que corresponda. Y hay otra reducción que es la de irregularidad, la del 30%, que se aplica una vez aplicada del 60% si tiene derecho a la del 60%. La del 30% se aplica y aquí la ley pues podría haberlo redactado mejor, ya lo hemos comentado por el foro en algún momento. Esta reducción del 30% se aplica sobre el rendimiento neto reducido y se aplica sea positivo o negativo. No tiene sentido aplicar una reducción a un rendimiento neto negativo porque le estás quitando esa, entre comillas, pérdida, pero aún así está redactada la ley. 30% sobre el rendimiento neto, aquí no especifica que sea positivo, siempre que se haya generado en más de 2 años o sean rendimientos declarados por el reglamento notoriamente irregulares. El reglamento declara irregulares los que se deriven de indemnizaciones, por ejemplo, por traspasos de locales de negocio. Ahí no les afectaría primero la del 60, son solo para porque los locales no son viviendas. Y también a lo mejor por indemnizaciones del inquilino por daños o desperfectos. Esa sería otra quizá más habitual. También hay alguna en el caso de derechos reales, pero las más habituales son esas indemnizaciones por traspaso o por desperfectos.
La base a la que podemos aplicar esta reducción es como máximo 300.000. Disculparme. Es como máximo 300.000. Voy a ver agua un segundo. Y bueno, pues no encaja tan bien como la del trabajo. Es mejor siempre que se aplique sobre el íntegro que sobre el neto. Y a veces es mejor desglosar y hacer por un lado las rentas con sus gastos deducibles y ver qué gastos deducibles podríamos hacer a este tipo de indemnizaciones. Es más complejo en ese sentido el cálculo. Bien, y por último, hay un límite o una presunción, bueno, no lo vamos a llamar presunción. Si el alquiler, el artículo 24, este sería ya el rendimiento neto, el que va a la base imponible, pero el artículo 24 nos dice que en caso de alquiler a familiares, ese rendimiento neto va a tener un límite. No, un mínimo, perdón, no un límite. Y si está alquilado al cónyuge o a familiares hasta el tercer grado, hasta sobrino o tío, un primo ya no entraría, va a tener un mínimo. El rendimiento neto no puede ser menor del resultado de aplicar las reglas de imputación de renta del artículo 85. Quiere decir que no vaya a ser menor de si lo tuvieras vacío. Si tú tienes un inmueble vacío, no hay actividad económica, no es tu vivienda habitual, puede ser una segunda vivienda, pero para Hacienda es un inmueble vacío, tienes que hacer una imputación de renta del artículo 85. Bien, si lo tienes alquilado a un familiar hasta tercer grado, como se entiende que puede haber pactos y que no te esté cobrando nada, pues bueno, como mínimo tienes que imputarte, lo cobres o no, la regla de aplicar el artículo 85, o sea, para evitar posibles actuaciones, se llaman fraudulentas, que a lo mejor hagas para evitarte una imputación de renta, hagas un contrato ficticio a tu hermano con un importe muy, muy bajo de rendimientos que no te suponga nada en la declaración o incluso te puedes quitar gastos, se establece ese mínimo. El artículo 85, la imputación de renta, se aplica sobre el valor catastral y será un 2% sobre ese valor catastral o 1,1% si está revisado. Normalmente están revisados los valores catastrales. Si no se conociese el valor catastral, entonces ya se sigue una regla y se toma el mayor valor de los siguientes: el comprobado por la administración, el precio contra prestación o valor de adquisición. Se toma el mayor de esos, se le aplica el 50% y a ese 50% se le aplica el 1,1%. Entonces es un mínimo que se establece. Y también, aunque no lo llevan estos artículos, aquí hay también una presunción de onerosidad, que cuando una persona tiene alquilada a otra, hay una presunción de onerosidad. ¿Qué quiere decir eso? Se presume que hay una renta de por medio y se puede, en su caso, comprobar y valorar. Eso también, aunque está en otros artículos, en el artículo 6 de la ley del IRPF, también es relevante. Bien, si tenéis alguna duda y si no, pues vemos algunos ejemplos de esta parte. Bien, por ver algún ejemplo, empezamos por el más sencillo. Una persona obtiene renta, tiene una vivienda alquilada a otra y le pagan de renta 1.000 euros al mes. También paga 100 euros de comunidad al mes. Comunidad, renta. Al año paga 400 euros de IBI, impuesto sobre bienes inmuebles. Y además ha hecho unas reparaciones por importe de 1.000 euros, ha pintado, ha reparado y paga intereses de un préstamo sobre esa vivienda por 1.000 euros. Intereses y reparación, 1.000 euros cada una. También nos indican en el enunciado que el valor catastral de esa vivienda es de 100.000 euros, que el precio o el coste, que el precio de adquisición fue, valor de adquisición pongo 90.000, y que el valor del suelo es un 20%, por lo tanto el de la construcción un 80%.
con estos datos, ¿cómo se calcularía el rendimiento neto? Bien, yo creo que si me pongo aquí todavía lo veis. Si no veis la pizarra, porque me salga del espacio de la cámara, decidme. Empezamos por los rendimientos íntegros. ¿Cuáles serían? Los 1.000 euros por 12, ¿no? Por 12 meses. Cuidado también aquí, hay que ver cuánto tiempo ha estado alquilada o no. Recordad que por el tiempo que no está alquilada una vivienda y que no es vivienda habitual ni se realiza actividad económica, hay una imputación de renta. Y hay gastos que hay que prorratearlos en función del tiempo. Si el gasto, sobre todo en las reparaciones, son necesarios para poderlo alquilar, ahí aunque lo hagas a mitad de año se computaría entero. Pero si son gastos que vas haciendo, digamos, mes a mes, que se prorratean, habría que dividirlo. Aquí ha estado alquilado todo el año, por lo tanto, 12.000 euros de rendimientos íntegros. Vamos al primer bloque. Siempre hay que separar, primero empezar por las reparaciones y por los intereses, porque no pueden superar los rendimientos íntegros. De reparaciones tenemos 1.000 euros. Y de intereses, bueno, vamos a pensar que son anuales porque no os han dicho otra cosa. Por lo tanto, 1.000 euros al año de intereses. Bueno, y es más coherente también. Por lo tanto, 10.000. Aquí tenéis que hacer el primer bloque. Siempre en este punto hay que restar. Y luego ya se siguen minorando gastos. Pero aquí hay que restar porque esto no puede ser negativo. Esto puede ser cero. Cero o positivo. Y seguimos restando gastos, pues el IBI, 400 euros, y los 100 euros de comunidad, que aquí sí que os dicen que son mensuales. Por lo tanto, serían, un segundo, 100 euros de comunidad, si son mensuales, perdonad, pues 1.200. Y recordar la amortización, porque nos dan los datos para calcular la amortización. Cogemos el mayor de estos dos valores, valor catastral o valor de adquisición. Valor catastral en este caso. Solo sobre la parte de la construcción, 80%, solo sobre 80.000. Entonces, el 3% de 80.000 lo podemos deducir. El 3% de 80.000 son 2.400. No sé si se ve, pero lo pongo 2.400. Entonces, si minoramos esto, nos da, me puedo equivocar en el cálculo, 7.200 menos 1.000, 6.000 euros, juraría. A lo mejor me he equivocado en el cálculo, ¿eh? Serían 6.000 euros. Y ahora aplicamos la reducción. 2.400 me dice Elisa. Gracias, Elisa. 2.400 sería la amortización. Si tenéis una calculadora, yo lo he calculado, pero se me había olvidado integrar un gasto. Por eso lo he vuelto a recalcular ahora y creo que da 6.000. Y sobre este importe aplicamos la del 60%. Tenemos que señalar que entendemos que se destina a vivienda. Normalmente va a ser así cuando son viviendas o son personas físicas. Entonces quitamos el 60% de 6.000. Y 6.000 menos el 60%, porque también es positivo, obviamente, 6.000. 6.000 menos el 60% de 6.000 sería el rendimiento neto. No sé si está claro, si tenéis alguna duda. Será un ejemplo, pues un ejemplo normal, o sea, ni fácil ni difícil. Puede parecer sencillo, pero es un ejemplo normal. Ya lo demás es ir metiendo cosas para a lo mejor intentar pillar a la otra parte. Bien, ¿qué ocurriría si esta vivienda, en lugar de alquilarla a un tercero, se la alquilamos a nuestro sobrino? Pues que va a haber un importe mínimo. El mínimo, como es un mínimo, puede superar o no a esto. Aquí por los datos que he dado, pues hombre, es muy difícil que el mínimo sea mayor. Pero bueno, habría que calcularlo. Si esta vivienda está alquilada a un sobrino, tomamos el valor catastral, que nos lo dan 100.000, y lo multiplicamos por 1,1%. Y esto nos da 1.100. Entonces, el rendimiento neto mínimo a declarar van a ser 1.100. Si da más, que en este caso dará más,
pues obviamente seguimos nuestro cálculo. Ese es un mínimo que solo se aplica en el caso de que sea mayor que este. Cogemos el mayor de los dos. No sé si está claro, si no, seguimos con otro ejemplo, si está claro este. Plantear cualquier cuestión. Bien, otro supuesto. Un segundo. Bueno, ya lo hemos visto por el campus, pero aún así vuelvo a insistir por los últimos supuestos del campus. Recordad, si una vivienda está 2 meses en alquiler y 10 meses vacía es lo que no es vivienda habitual, lo que no es actividad económica o lo que no está en alquiler. En ese caso, por los 10 meses, imputación de renta del artículo 85 y por los 2 meses calculamos el alquiler. La imputación de renta por el número de tiempos. Si, por ejemplo, antes que veíamos el valor catastral es de 100.000 por 1,1%, 1.100, si solo son 10 meses, pues esos 1.100 que nos ha resultado, tendríamos que hacerlo por, pongo 10 doceavos, realmente es por el número de días entre 365. Tenerlo en cuenta, no os olvidéis de las viviendas vacías, de esas imputaciones de renta. Si en un ejemplo tenemos rendimientos íntegros ya anuales, por ejemplo de 10.000, y tenemos gastos de reparaciones, por ejemplo de 14.000, o de intereses, aquí daría negativo, por lo tanto recordar que tomamos 0. Luego puede haber otros gastos, por ejemplo de determinados seguros, los que veíamos de vigilancia, tributos, por ejemplo, de 500. Bien, pues el rendimiento neto aquí será menos 500. Nunca será menos 4.000 más menos 500 menos 4.500. Será menos 500. Recordarlo también. ¿Y qué ocurre con esos 4.000 que no hemos podido minorar? Que nos lo podemos minorar en los años siguientes. Si en el año siguiente este obligado tributario tiene un rendimiento íntegro también de 10.000 y tiene gastos, por ejemplo, por 9.000 euros de intereses, va a tener un rendimiento neto positivo de momento de 1.000. De estos 4.000 que aquí no pudo compensar, se podrá compensar 1.000. Y le siguen quedando pendientes 3.000 durante los 4 años siguientes desde este, o sea, ya le quedarían 3. Esto se puede ir compensando siempre que tenga base a la que compensar, porque seguimos el mismo criterio. Solo se lo puede compensar de estos rendimientos íntegros, no puede acumularlo como más gasto para que al final le dé un rendimiento neto negativo. Y también cuidado, hacerlo inmueble por inmueble, todo esto, porque os pueden dar 2 inmuebles y que en uno tengáis un rendimiento íntegro, por ejemplo, de 10.000 y en el otro tengáis un rendimiento neto íntegro, perdón, de 15.000. Aquí tengáis gastos de intereses de 14.000. Estos 4.000 que no hemos podido minorar aquí porque tenemos el límite de como máximo el rendimiento íntegro, no los podemos pasar aquí. Pongamos que esta es la vivienda A y esta es la vivienda B. Y en B tiene gastos por intereses únicamente de 1.000. Por lo tanto, el resultado de momento le da 14.000. Estos 4.000 que no hemos podido quitar en A no los podemos pasar a B. Esto va inmueble por inmueble. Tenerlo claro. Igual que la reducción del 60% también hay que hacerla inmueble por inmueble, porque a lo mejor algunos vivienda, algunos local, algún rendimiento neto es negativo. Por ejemplo, aquí, si seguimos con la vivienda A y tenemos gastos de IBI de 500 euros y de amortización, por poner un ejemplo, de 1.000, aquí el rendimiento neto será negativo de menos 1.500. Los 4.000 se pierden este año. En los años siguientes y sobre la misma vivienda se podrían aplicar, no sobre otras viviendas. Como esto ya es 0, cualquier gasto que tengamos añadido nos va a dar negativo. Bien, aquí no podemos aplicar el 60% y tampoco podemos trasladarlo aquí. En la vivienda B hemos podido minorar, podemos minorar la parte
que corresponda de los 4.000 euros. Un segundo. Ay, me dices, Laura, que no se ve. Bien, voy a ver si con el negro se ve mejor. En la vivienda A, el rendimiento, el rendimiento íntegro menos los gastos de intereses nos tiene que dar 0. Son 10.000 menos 14.000. Realmente son menos 4.000. Pero esos 4.000 euros no se pueden acumular al rendimiento negativo ni se pueden pasar a la siguiente vivienda. No, se pueden pasar para compensarlo con los rendimientos íntegros de la misma vivienda en los 4 años siguientes. Por lo tanto, estos menos 4.000 euros no podemos descontarlos de los rendimientos íntegros de la vivienda B, porque esa minoración está totalmente limitada a los rendimientos íntegros de esa vivienda. De la vivienda A, si tenemos más gastos, nos va a dar un rendimiento neto negativo, pero sin tener en cuenta esos 4.000 euros. Esos los hemos perdido este año. Ya veremos si en los siguientes lo podemos minorar. Y al final nos va a dar un rendimiento neto, pongamos, de menos 1.500. Menos 500 de gastos de IBI y menos 1.000 de gastos de amortización. Y de la vivienda B nos puede dar al final un rendimiento positivo, pongamos que 15.000 rendimiento íntegro, 1.000 menos gastos de intereses, 14.000. No podemos compensar los intereses de la vivienda A. 14.000, pero a lo mejor tenemos también gastos de comunidad, de IBI y demás por 1.000 euros. Por lo tanto, nos da un rendimiento neto positivo de 13.000. Y aquí sí aplicamos el 60% porque es positivo y nos dará un rendimiento neto positivo. Se hace por vivienda y por vivienda. Y al final de todo sí podemos compensar el rendimiento neto de una vivienda con el rendimiento positivo de la otra. Pero al final del todo, ya hechas las deducciones y las reducciones, el rendimiento neto final de cada una sí se puede compensar con la otra. Lo que no se puede compensar son los gastos de una, no se pueden llevar a la otra, ni la reducción de una se puede llevar a la otra, pero ya calculado el rendimiento de cada uno, ahí ya sí que se podría. No sé si esta parte está clara o si tenéis cualquier duda, plantearla. Y bien, con esto ya finalizaríamos la clase. Os doy las gracias por haber participado. Os insisto mucho en que por el foro planteéis las cuestiones, aprovechar por este tema, perdonadme porque no he estado con la voz al 100%, he tenido que parar mucho. Cualquier cuestión que a lo mejor no hayáis podido ver o escucharme, pues os pido por favor, os pido disculpas lo primero y también os pido por favor que por el foro las planteéis. Y muchas gracias y mucho ánimo, que tenemos una buena convocatoria, ahora son momentos duros, hay que recuperarse, pero hay que irse poniendo las pilas para que no nos pillen los que vienen detrás y poder pasar este año porque os lo merecéis. Además, las dos que estáis conectadas, os merecéis desde luego el aprobado. Así que muchas gracias por estar conectadas y bueno, pues ya seguimos en contacto. Buenas tardes.